Se me quedaron los lentes, ¿sí sabe? Pero que el Señor nos ponga los ojos de rayos X. Vamos a hacer un esfuerzo. Bien, sabemos que estamos semana de oración, ¿no es cierto? Pero siempre se da una reflexión, ¿no? Siempre se da una reflexión de la palabra, y quisiera reflexionar en un punto sobre lo que la Biblia habla de la bendición que hay en orar unos a otros. Hay una bendición grande cuando se ora unos a otros. Y lo que vamos ahorita a tener una corta reflexión, lo vamos a poner en práctica. Sí, vamos a hacer algo diferente hoy en la oración. Lo que Dios ha puesto en mi corazón, de que vamos a orar por las diferentes necesidades de cada uno. Sí, ungiéndolo con aceite, con esa finalidad de creerle al Dios de los cielos que su palabra es verdad y Dios no miente, ¿no es cierto? Dios es verdadero. Abra conmigo la Biblia en Job capítulo 42:10. Job capítulo 42:10. Y también mantenga abierta la Biblia en Santiago 5:13. Santiago capítulo 5, versículo 13. Job 42:10. Job es el último capítulo de Job. Job está antes de Salmos. Job 42, versículo 10. Y el libro de Santiago capítulo 5, versículo 13. Amén. Mientras usted lo abre, le damos la bienvenida si alguien nos visita esta noche, y también a los hermanos y amigos que están en la transmisión de la plataforma de Facebook. Mientras usted abre, quisiera aconsejarle algo. Escúcheme, siempre me gusta ver las transmisiones, quienes se conectan, y hay personas que se conectan con una mala intención. Y se las elimina del WhatsApp o de la transmisión, o se le bloquea, porque hay muchas personas que se dice que están en Francia, que están en Alemania, que están en Japón, que están enfermos, que son solos, que no tienen hijos, no tienen familia, y tienen 30 millones, 80 millones o 90,000 dólares, y quisiera darle a alguien que le llame. Y eso es mentira. Usted nunca caiga en esa trampa, porque le piden información para después hackear todas sus cuentas y cualquier asunto. Entonces usted no caiga en la trampa. Vea, un día alguien me dijo: pastor, está en la transmisión diciendo de que alguien tiene como 300,000 dólares y no sabe quién darle, que quiere que le llamen. Eso es mentira. Amén. Eso es una falsedad. Ahorita mismo estaba verificando ahí el Facebook en la transmisión, y hay una persona que dice que está en Alemania, no sé qué parte, que está con cáncer, que se va a morir, y antes de morir quisiera donar no sé cuántos millones de dólares. Y eso es mentira. Amén. Todo eso es falsedad. Así que no caigan en la trampa de Satanás, porque, no seamos demasiado ingenuos. Amén. No seamos demasiado ingenuos. Eso les quería manifestar en esta hora. Bien, ¿lo tiene? Job capítulo 42. Job capítulo 42, versículo 10. Dice así, léalo conmigo. Y quitó Jehová, ¿qué dice? La aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Hasta ahí nomás quiero ponerlo. Amén. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Bueno, la otra parte también dice: y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Bien, que el Espíritu Santo nos ayude y nos ministre y nos abra el entendimiento y nos inyecte fe a través de su palabra. Amén. Le he pedido a mi hijo que entone una fondo de adoración suave nomás, con volumen suave. Los controles con volumen suave nomás, que tenga que ministrar referente a la oración. Bien, le he puesto el tema de esta enseñanza: la bendición de orar unos por otros. Porque el orar por otros es una bendición. ¿Lo cree? Bueno, y así no lo crea alguien, está escrito en la Biblia. Entonces toma una porción. Por eso he tomado el libro de Job capítulo 42, versículo 10, y dice que Jehová Dios
quitó la aflicción que estaba atravesando Job cuando él hubo orado por sus amigos. Amén. Significa que Job estaba muy oprimido, deprimido y afligido y angustiado por la prueba que él estaba pasando. Una prueba muy dura, pero el último capítulo del libro de Job termina glorioso, termina victorioso, termina, digamos, con un fin feliz, porque la Biblia dice de que cuando él oró por sus amigos, Dios le quitó la aflicción, Dios le quitó la carga, Dios lo sanó. Y no solamente eso, sino que lo bendijo, lo prosperó, le multiplicó el doble de todo lo que había perdido en el proceso de su aflicción, en el proceso de su prueba. Pero ¿cuándo se desató esta bendición? ¿Cuándo se desató la bendición de que Job sea liberado de su carga y de que Dios los bendijera? La Biblia dice cuando él hubo orado por sus amigos, ¿no es cierto? Cuando él hubo orado por sus amigos. Ahora, quiero saltarme un momento. Antes le dije que abriera Santiago, ¿no? Abra un momento en Gálatas 6:2. Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo número 2. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Abra la Biblia ahí. Siempre es bueno estudiar la palabra nos edifica, la palabra nos limpia, la palabra nos santifica, la palabra liberta. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Se ministra la palabra, la misma palabra ministra liberación, ministra sanidad. Sí, muchos están cargados, muchos están oprimidos, afligidos y también otros enfermos. Y la palabra es la que liberta, la palabra es la que sana, la palabra es la que consuela. Entonces, cuando se ministra la palabra, el Espíritu Santo comienza a libertar, comienza a sanar, comienza a restaurar, comienza a liberar. Lo tiene Gálatas 6:2. ¿Qué dice ahí? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevar la carga significa es que yo me preocupo por el problema o la situación que está atravesando mi hermano y oro por él. Sí, oro por él, intercedo por él, trato de en lo que pueda aportar en algo para que pueda solucionar su problema, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que dice aquí en Gálatas 6:2, que debemos sobrellevar las cargas, dices, de los otros. O sea, dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces el sobrellevar las cargas, el orar unos por otros, es una ley establecida por el Señor. Aunque antiguamente también vemos ejemplos de personas que oraron por otras personas, como en el caso de Job, fueron bendecidos por Dios. Entonces, que el Señor nos inyecte esa fe y ese don espiritual de servir y de poder también preocuparnos en nuestra oración y dedicar tiempo por otros, orar por otros. Le explico de esta manera. Si yo estoy enfermo, no, usted no diga: ¿cómo yo puedo orar por otro enfermo si yo estoy enfermo? Es que el que sana no es uno, el que sana es Dios. El hecho que yo esté pasando un problema de salud, eso no me limita a que yo pueda orar por otra persona para que Dios lo sane. Han habido casos que se ha orado por un enfermo, Dios lo ha sanado, y la persona que está orando está enferma. Dios sana por quien se ora y la otra persona recibe sanidad también. Y ha venido tiempo pasando problemas de salud, pero no pasaba nada. Pero cuando se ora por alguien, la bendición fluye, la bendición desciende. Amén. Porque Dios es bueno, porque Dios nos quiere enseñar a ser personas no limitadas en el sentido de, o no limitarlo a Dios, perdón,
de no limitarlo a Dios. O sea, no porque Dios no me resuelve mi problema, yo no puedo orar por alguien que está pasando un problema. No porque Dios no me resuelve una situación de finanzas, yo no puedo orar por alguien que está pasando problemas de finanzas. No porque Dios no me resuelve un problema todavía matrimonial, un conflicto matrimonial, me impida eso que yo aconseje y ore por otro matrimonio. ¿Sí me debe entender? Antes debo disponerme en las manos del Señor, entregarme para ser instrumento de bendición, para que en medio de mi aflicción, en medio de mi dolor, en medio de mi problema que esté pasando, en medio de mi angustia que esté pasando, si me rindo al servicio y me dejo usar por Dios, Dios va a hacer algo en la persona por quien voy a orar, pero también eso va a ser recíproco, eso va a venir sobre mí. Hay otra porción que dice que ciertamente que cuando nosotros oramos por alguien, la oración que dice del justo puede mucho. Vamos a Santiago. Vamos a Santiago, por favor. Santiago capítulo 5, versículo 13. Vamos a leerlo del 13 hasta el 18. Amén. Santiago capítulo 5, versículo del 13 al 18. Bien, ¿qué dice ahí? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Hay un signo de interrogación. Es una interrogación, es una pregunta. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué hay que hacer? Haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Qué hay que hacer? Cante alabanzas. ¿No es cierto? Entonces, ¿está afligido? Ore. ¿Está contento? Cante alabanza. Porque usted está manifestando el gozo, la alegría y el regocijo que Dios da a nuestro corazón, celebrando a través de la alabanza lo grande que es Dios. La alabanza exalta la grandeza de Dios. La alabanza exalta cuán grande es Dios. ¿Sí? La alabanza exalta los hechos poderosos de nuestro Dios. Entonces es importante siempre alabar a Dios. Usted está alegre, cante alabanza. Pero si está afligido, haga oración, porque la oración le va a ministrar para liberación. Ahora sigue diciendo versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Pregunto como dice aquí. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Si usted dice sí, ¿qué dice ahí? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Se da cuenta? O sea, ¿está alguno enfermo? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cuáles son los ancianos de la iglesia? Los pastores y los ministros y los líderes que se trabaja en un equipo. El ancianado, primeramente el anciano es los pastores. Luego viene en orden descendente, ahí vienen los ministros, los líderes. Porque se ha recibido una facultad, un investimiento, una investidura, se ha recibido una cobertura de Dios para poder orar, ¿no es cierto? Para poder ministrar las cosas santas del Señor. Entonces, si alguno está enfermo, ¿qué hay que hacer? Comunique. Un día alguien se resintió. Un día alguien, hasta creo que se apartó de la iglesia. Se fue un tiempo. Hace algunos años, un hermano cayó enfermo en el hospital, pero yo no lo sabía. Él nunca me comunicó, él nunca me llamó. Ahora, los pastores no somos Dios, y los pastores tampoco somos divinos, ¿sí o no? Porque eso es una obra de tiniebla. Dios permite que nosotros aprendamos a ser, Dios enseña que nosotros seamos comunicativos. Y Dios, muchas veces hay cosas que Dios no revela. Eso está escrito en la Biblia. No todo lo revela Dios. Entonces usted no puede decir, Dios tiene que revelarle a mi pastor que yo estoy en el hospital para que él venga a orar por mí. No siempre sucede así, porque Dios conoce el corazón.
Hay veces personas que se vuelven arrogantes o altivas, ¿no? O orgullosas, que dicen: yo no voy a la iglesia mientras mi pastor no venga al hospital o no venga a mi casa. Entonces eso es un capricho y eso no es de Dios. La Biblia dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué tiene que hacer el enfermo? Dice que el enfermo tiene que llamar a los ancianos. El enfermo tiene que mandar un mensaje, comunicar, aprovechando la tecnología, diciendo: pastor, me encuentro en esta situación, ore por mí. Y también le ruego, si usted tiene su tiempo y puede, venga y ore por mi vida personalmente. Es muy diferente que ahí el pastor no vaya, ahí es otra cosa. Pero si el pastor no sabe, ¿cómo uno puede orar por alguien? Cuando el orden bíblico es que si yo estoy enfermo, yo tengo que comunicar. Si yo estoy pasando una situación de salud, yo tengo que llamar a mi pastor y pedir oración y pedirle que por favor me visite, para que sea Dios ministrando a través de la oración de los ancianos, pastores o ministros líderes, mi vida. Amén. Hay ocasiones, y eso quisiera que entráramos en un nivel espiritual de la fe. La Biblia dice que muchas veces Pablo no iba a los lugares donde estaba la gente enferma, pero los familiares le traían las prendas, ¿no es cierto? Le traía, dice, paños, o le traía una camisa, qué sé yo, un pañuelo, algo del familiar que estaba enfermo. Pablo dice que oraba por esa camisa, digamos, oraba por esa prenda de aquel familiar enfermo. Y Pablo le decía: Señor, que al esta prenda ponérsela sobre el enfermo, tu poder, tu unción lo sane. Y la Biblia dice que las personas que pedían oración trayendo sus paños, sus delantales, y Pablo oraba, llevaban al enfermo aquel paño ungido, lo ponían y el Señor lo sanaba. Amén, iglesia. Quiere decir que había ocasiones donde Pablo no iba, pero venía la persona a pedir oración. Entonces el pueblo debe aprender este principio espiritual. Si usted está enfermo, no se aísle, pida oración. Si usted está enfermo, comunique que está enfermo. Comunique que usted no puede venir a la iglesia porque está pasando un problema de salud, y pida oración. Eso es ser humilde. Amén, iglesia. Eso es ser humilde, y eso es también, dice la Biblia, la porción que leímos antes en Gálatas 6:2, eso es sobrellevar las cargas los unos de los otros. Se sobrellevar la carga unos a otros y así cumplir la ley de Cristo, ¿no es cierto? Gálatas 6:2 estuvimos leyendo. Entonces cuando yo comunico, yo estoy poniendo mi carga sobre mi hermano, yo estoy poniendo la carga sobre mi hermana, yo estoy poniendo mi carga sobre el pastor, sobre los líderes, para que oren por mí, para que oren. Ahora, sigamos leyendo. Y sigue diciendo que deben llamar a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Cómo hay que orarle? Dice, ungiéndole con aceite. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús, de nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué la oración debe ser en el nombre de Jesús? ¿Por qué? Porque Él fue el que murió por nuestros pecados y nuestras enfermedades. Y en ese nombre hay autoridad para recibir perdón, liberación y sanidad. Por eso dice las Escrituras que por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, el nombre de Jesús desata un poder libertador, un poder sanador, un poder de milagros, un poder salvador, porque solo a través de ese nombre podemos alcanzar la gracia, el perdón y la salvación. ¿Cuántos lo creen? Entonces, estamos aprendiendo la bendición que es el orar unos por otros, ¿no es cierto? Entonces, Dios nos está cambiando la mentalidad, o nos está metiendo en un nivel espiritual de servicio, de ser una persona generosa. No solamente generosa en algo material, sino generosa en mi tiempo de orar por alguien. ¿Sí? En mi tiempo de orar por alguien.
de interceder por alguien. Y que también Dios nos está enseñando a ser una persona humilde, humildes y comunicativas. Que usted comunique a vuestros pastores, a vuestros líderes, que está pasando un problema de salud, para que el liderazgo se mueva, para que los ancianos se muevan, los pastores se muevan y oren por usted, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. ¿No es cierto? Ese es el orden. Estamos hablando de lo que es el orden de Dios. Sigue diciendo versículo 15: y la oración de fe. La oración de fe. Mire, que no habla cualquier oración, porque cualquiera puede orar, pero no todos oran con fe. Es la oración de fe en el nombre de Jesús, en la obra de Jesús, en el sacrificio de Jesús, en la sangre y en las llagas de Jesús. Tengo la fe y la convicción. Entonces la oración con fe dice que salvará al enfermo. Mire, que no solamente lo sanará, sino que lo salvará. Dice: la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Sí o no? Dios lo va a sanar, Dios lo va a libertar, Dios lo va a salvar y Dios lo va a levantar. Todo esto se hace para la gloria de Dios. Y sigue diciendo: y si hubiere cometido pecados. Mire que está en plural. Dice: y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, ¿cuál es el orden cuando estoy enfermo? ¿Cuál es el orden? Llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Cuáles son los ancianos de la iglesia? Los pastores, los líderes, ¿no es cierto? Quien ha recibido una investidura espiritual, ministerial, para poder servir al pueblo. Y con los ancianos de la iglesia se va a orar por el enfermo, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. Y dice que esa oración de fe, porque la Biblia dice que si dos nos ponemos de acuerdo por cualquier cosa que pidamos, Dios lo hará en los cielos. ¿Sí o no? Así está escrito. Si yo me pongo de acuerdo con mis líderes, con mis hermanos, para orar por alguien, esa oración, en el acuerdo, aprendamos esto, en el acuerdo hay poder, en el acuerdo hay bendición, en el acuerdo hay liberación, en el acuerdo, orando en el nombre de Jesús, los cielos se abren y la bendición desciende. La gracia de Dios se manifiesta, la misericordia de Dios se manifiesta. Han habido gente que han estado ya desahuciados, gente con cáncer, gente con enfermedades incurables, pero una oración con fe lo sanó. Una oración con fe lo sanó. Amén. Le recuerdo a mi hermana Gloria de Gusqui. Y estaba pasando un problema de salud. Le detectaron cáncer. Se le estaba cayendo ya el pelo a ella. Y le mandaron a hacer esta quimioterapia. Pero cuando me enteré, le digo: hermana, no lo haga más. Porque he escuchado y he entendido que según los médicos, la quimioterapia mata las células buenas también. Y eso como que acelera. A unos les favorece, pero a otros les perjudica. A muchos la quimioterapia los ha matado, pero en cambio la oración de fe te sana completamente. Y me recuerdo que oramos por ella, elevamos clamor por ella, y Dios la restauró, Dios la sanó, Dios levantó su salud, Dios la levantó de esa aflicción que tenía. Eso hace el poder de Dios. No es el pastor el que sana, no es el líder el que sana, es Jesucristo con su poder. Nuestro deber es solamente orar, pero de Dios es el obrar, de Dios es el sanar. Y aún mire la bendición que hay, que dice que si esa persona está enferma por causa de un pecado, porque el pecado enferma. Usted aprende esta parte también. El pecado vino, el pecado entró la enfermedad entró por el pecado. El pecado abrió puerta a la enfermedad para que entre la humanidad y mucha gente muera por enfermedad. Amén, iglesia. Pero Cristo Jesús vino, dice la Biblia, que
que por Adán, ¿no es cierto? Dice que por Adán entró la muerte, pero por Jesús entró la vida. Dice que por Adán entró la maldición, pero por Jesús entró la bendición. Dice la Biblia que por Adán entró la enfermedad, pero por Jesús vino la sanidad. ¿Qué significa eso, pastor? De que si yo vivo una vida conforme el perfil humano de Adán, bajo esa ADN, bajo esa sangre adámica, bajo ese pecado original, y no me arrepiento de mi pecado, yo no puedo disfrutar de esta bendición. En Adán dice la Biblia que todos mueren. Si yo muero, si yo vivo igual que todo el mundo vive, sin la bendición de Dios, sin pedir perdón, sin confesar mis pecados, sin arrepentirme, pues entonces la maldición me alcanzará, el pecado me alcanzará, la muerte me alcanzará y terminaré como todos en el infierno. Porque dice la Biblia en Gálatas que en Adán todos mueren, pero dice en Cristo todos serán vivificados. En Cristo recibimos, la palabra vivificado es que vuelve a vivir. Es como cuando dice dale respiración boca a boca y resucitó de nuevo, volviste a vivir. En Cristo usted y yo volvemos a vivir. Cuando estamos aferrados en Cristo, cuando caminamos de la mano con Cristo, lo que usted y yo recibimos es vida y no muerte, bendición y no maldición, sanidad y no enfermedad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En Cristo Jesús. Amén. Entonces estamos aprendiendo la bendición que hay el orar unos por otros. Amén, iglesia. Y que no solamente Dios lo sana, sino que también lo perdona. Pero aquí hay un punto importante más abajo, versículo 16, que dice, estamos en Santiago capítulo 5, ¿no? Y en el versículo 16 de Santiago 5, ¿qué dice? Gloria a Dios. ¿Qué dice el 16? Que yo debo confesar mis ofensas, que debemos confesar nuestras ofensas unos a otros. Quiere decir que cuando el pastor cuando el ministro va a orar por una persona enferma, tiene que decir, pastor, quiero confesar mi pecado. Quiero confesar que mi situación que estoy atravesando, he meditado y Dios me ha hecho entender que es por mi desobediencia, porque me alejé de Dios, porque endurecí mi corazón, porque me resentí con Dios, porque alguien me hizo daño o porque no me contestó una petición, porque oré por mi matrimonio se destruyó y me aparté de Dios resentido y ahora estoy en esta condición. Por eso pido perdón delante de Dios. Entonces la Biblia dice que yo debo confesar mi pecado. Me recuerdo cuando íbamos a Lea, un día siempre todos los viernes visitábamos Lea y visitábamos Solca como ministerio. Hoy en día hay mucha restricción y íbamos en ayuno y estábamos hasta las 7, 8 de la noche ministrando los diferentes habitaciones hay de Solca y de Lea. Y en Lea había gente con cáncer pulmonar, cáncer de tuberculosis. Y me recuerdo que me encuentro una persona joven y le digo, varón, venimos a orar por ti. Y él me dice, mi hermano, antes que ore por mí, quiero reconocer mi pecado. Él había sido un ministro, entonces él sabía este principio. Entonces él dice, gloria a Dios porque Dios lo trajo, mi hermano. Dice, yo estoy en esta cama enfermo, agonizando, porque yo era cristiano, yo era evangelista, yo era un ministro, yo predicaba la palabra, pero me aparté, me dejé engañar por el diablo y me aparté y caí en adulterio y me aparté, y a raíz que me aparté me vino todos los males y me pegó una enfermedad que me tiene aquí muriendo, pero pido perdón a Dios. Se humilló
reconoció, pidió perdón, así dice la Biblia, que debe confesar vuestros pecados, ¿no es cierto? Entonces confiesa su pecado y se ora por misericordia, se ora por sanidad, se ora por liberación. Y ahí dice que la oración de fe sanará al enfermo. Pero sigue diciendo el 16 que cuando yo confieso mi ofensa unos a otros, ¿no es cierto? Y oramos unos por otros, dice, para que seáis sanados, la oración eficaz del justo puede mucho. Aquí nos enseña algo más. Dice que aparte de confesar yo mis ofensas y orar uno por otro, eso va a traer sanidad. O sea, no solamente es cuestión, pastor, ore por mí, pero arrepiéntete. No, porque tengo que arrepentirme. Ore para que Dios me sane y punto. No. Tienes que arrepentirte. Tienes que reconocer que estás mal, para que Dios tenga misericordia de ti, para que la bendición se desate, para que la maldición se rompa, para que los demonios queden sin un poder legal. Porque el pecado le da un poder legal a los demonios para enseñorearse de tu cuerpo. Entonces los demonios dicen: disculpa, Señor, pero este cuerpo me pertenece porque está en pecado. Y tu palabra dice que todo aquel que hace pecado es del diablo. Entonces él me pertenece a mí porque él hace pecado. Entonces él tiene un poder legal porque está en pecado. Pero cuando la persona confiesa su pecado, está rompiendo ese poder, está rompiendo ese contrato, lo está rompiendo, esa carta legal que le da al diablo de reclamar esa alma para él, para llevarla al infierno. Entonces cuando la gente se arrepiente y confiesa su pecado, el Señor viene, lo perdona, lo lava con su sangre y los traslada. Por eso dice que el que en mí cree ya no vendrá condenación, mas pasará de muerte a vida eterna. Porque en Cristo somos libres de la maldición del pecado, de la enfermedad y de la muerte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, cuán importante es conocer los principios de la palabra. Entonces, no es cuestión solamente que oren por mí, pero no me quiero arrepentir. Y yo creo que le testificaba uno de las cuantas veces uno fue al hospital, unos se sanaban, otros no se sanaban, porque Dios conoce los corazones. En Lea había una mujer que tenía un tumor aquí y estaba con oxígeno, estaba muy mal. Se entró en esa sala, se oró por ella. Oye, algo literal, algo sobrenatural. Ella comienza a toser, se saca el oxígeno y comienza a escupir, porque abajo tenía esas, ¿cómo le llaman eso, hermano, cuando escupen orina? Bidel, ya. Ese bidel, y ella viene y escupe así, vomita un coágulo de sangre así. Y Dios la sana instantáneamente. Y ella se saca y dice: estoy sana, Jesús me sanó. Y el resto de los enfermos que estaban en la cama, al ver esa reacción en ella de que decía que Jesús la había sanado, el resto decía: oren por mí también, hermano, oren por mí también, hermano, para que el Señor me sane. Amén, iglesia. Eso hace Dios por su gracia y por su misericordia. Pero no en todos ocurre lo mismo. Hay momentos que uno ha llegado justo a tiempo para arrebatar esa alma para el infierno. Me recuerdo que un día, entrando en el hospital, y todo esto fue en Solca, estaba una persona acostada que parecía un anciano, sin exagerarle, como de 80 años. Y el familiar que estaba sentado al lado de la cama era una persona joven. Yo decía: ha de ser la mamá, perdón, ha de ser la hermana, o ha de ser la hija o la nieta del que está acostado. Cuando nos acercamos, le decimos: disculpe, su familiar. Sí, para uno no caer en un, ¿no es cierto?, después un error, decir que es su papá o es su abuelo. No, entonces le dijimos: ¿qué es para usted? Dice: es mi marido. Entonces nos sorprendimos: su marido, pero usted es joven, ¿qué le pasó? Él se lo ve. Él era un esqueleto. Él estaba totalmente en hueso y pellejo, estaba acabado, estaba muy arrugado. No le digo, parecía una persona de 80 años. Y dice: no, él es joven, él tiene nomás 30 y pico años. ¿Y por qué está así? Un cáncer terminal. Y él estaba que no, dice,
y estoy aquí porque ya los médicos me dijo que él está desahuciado y está esperando que muera para poder hacer los trámites y llevármelo. Pero tiene horas y no puede morir. Y estaba así, y estaba con oxígeno, y se torcía y se viraba. Porque cuando la gente está agonizando, los demonios hay testimonio donde la gente dice: cuando yo estaba en agonía, porque Dios ha habido mucha gente que ha libertado y lo ha sanado, dice que vienen demonios y lo comienzan a jalar su alma, a jalar su ser interior, y lo atormentan y lo atormentan. Y por eso que ellos muchas veces se tuercen y todo esto. ¿Por qué? Porque son atormentados, porque ya el diablo se está llevando esa alma. Pero Dios era tan bueno que Dios había permitido que esa alma tenga algunas horas y no muriera. No podía morir. A lo que llegamos, entendimos que era un trato de Dios. Dijimos: él no puede morir porque Dios tiene un trato con él. La misericordia de Dios. Nos acercamos al oído, le dijimos, les preguntamos el nombre, le llamamos por el nombre, decimos: si nos puedes oír, apriétame la mano. Y él nos apretó la mano porque no podía hablar. Entonces, haga esta oración, que Jesús le ama y le quiere salvar para que su alma se vaya al cielo y no al infierno. Repita en su corazón y en su mente si no puede hablar. Y él comenzó a repetir la oración y de repente comenzó a llorar. Comenzó a caer lágrimas. Cuando terminamos de orar, dijimos: Padre, gracias, en tu mano está. Haz tu voluntad con él, Señor. Si es de llevártelo, llévalo. Y si queda, para que te sirva. Al momento, mira, al momento, la esposa estaba viendo todo. Al momento, él hace así y quedó ahí. Se fue, pero quedó tranquilo. Ya no se torcía, ya no se desesperaba. Respiró fuerte, botó unas lágrimas, porque vi en ese momento aceptado al Señor. Dios le dio paz en su corazón. Le dimos gracias a Dios. Mientras le damos gracias, él expiró y se fue. Oramos por la esposa para que Dios le dé paz y que Dios la fortalezca y la consuele. Entonces, no siempre se va a sanar. Hay momentos que Dios dice: no la voy a sanar, me la voy a llevar. Porque Dios sabe que ha habido gente que Dios ha sanado, pero se han vuelto a pervertir. Dios no sana a nadie para que siga pecando. Dios sana para que le sirvamos, le sigamos y seamos agradecidos con él. Amén, iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, mire lo que es la bendición de orar unos por otros, pero los pasos que debo seguir y para recibir mi sanidad. Primeramente le está enseñando al enfermo de que el enfermo debe mostrar una actitud de humildad y de dependencia, diciéndole, y de obediencia, diciendo: pastor, estoy en esta condición, oren por mí y vengan a orar por mí. Eso es comunicar, ser obediente, ser sumiso y también humilde, ¿no es cierto? Porque hay gente que muere en su condición con arrogancia. Hubo la esposa de un compañero nuestro, ya éramos su oficial, y ella tenía un cáncer. Vivíamos en los bloques mismos de la Armada, en la base Naval Sur, y ella estaba con cáncer. Se le dijo al compañero dónde estaba la esposa, en qué habitación, en qué sala. Se la fue a visitar. Cuando se le pidió, se le mandó a comunicar a ella si nos podía recibir. Ella dijo: no quiero que ningún hermanito entre a orar por mí. Y se murió. ¿Dónde se fue esa alma? Se fue al infierno. Dios le estaba dando una oportunidad. Dios estaba enviándonos allá para salvar su alma. Si ella nos recibía, la Biblia dice: el que recibe a uno de ustedes me recibe a mí. Así dice las Escrituras. Ella no nos estaba rechazando a los hermanos, ella estaba rechazando al Señor, a su Salvador y su Sanador. Luego un día, así mismo, con el Hospital Naval, estábamos ya saliendo franco de la base, y en el Hospital Naval, en el cuarto piso, había un sargento de la Infantería Marina allá en la base San Eduardo, que había sido
hospitalizado. Yo no sabía, pero dijo un Dios que habla, y Dios me dice: ve al hospital cuarto piso y ora ahí por un compañero. Yo decía, bueno, ¿por quién será? No lo sé. Entonces, eso es lo que la gente dice, que los hermanitos somos medio locos. No somos locos, somos dirigidos por Dios. Entonces, subí al cuarto piso, comencé a preguntar si hay algún compañero. En Facebook dice que hay un sargento que ya tiene como 2 días aquí internado. Muy bien, entro al cuarto donde estaba él estaba solo, estaba con suero. Le digo: varón, Dios te bendiga. Soy compañero tuyo y hermano en Cristo a la vez. Y estoy aquí porque Dios me trajo para que ore por ti. ¿Qué problema tienes tú? Me dice: no, tranquilo. Dice: no es nada de muerte. Yo vine nomás, dice, por un problema de malestar en mi pecho. Me comenzó a doler la barriga y me tienen internado para exámenes, pero no es nada malo. Dios es bueno y Dios es misericordioso. Y escúcheme, y viene una voz de Dios que me dice: dile que si no se arrepiente y no se humilla delante de mí, él no se va a levantar de esa cama. Mire, ese mensaje que me da Dios es muy comprometedor. Se le digo: escúchame, varón, yo no conozco tu vida, yo no sé tu caminar, pero al Dios que sirvo, al dador de la vida, Él sabe tu caminar. Y ahorita Dios me está diciendo, porque Dios habla, de que dejes tu arrogancia y que te humilles. Que si tú no te humillas y le pides perdón a Él, tú no te vas a levantar de esta cama. Y me dijo: no, hermanito, déjate de cosas, vienes a meter miedo tú aquí a mí. Si Dios es bueno, si Dios es misericordioso, yo sé que voy a levantarme de aquí. Dice el flaco, el barbón, así habla la gente, ¿no es cierto? Mi pana, yo sé que. Le digo: escúchame, te estoy hablando de parte de Dios. Me dice que tú no te vas a levantar si no te arrepientes, porque tú quieres que Dios te sane para seguir en tu sinvergüencería, en tu pecado, en tu vida bohemia, en tu vida de trago y de farra y de adulterio. Si no te arrepientes, no te vas a levantar. Quiero orar por ti. No, dice: tú me haces dar miedo. Me dice: no, ahí nomás. Igual voy a orar por ti. Pero no quiso orar él conmigo. Yo oré por él. Le digo: Padre, ten misericordia y trata con él. Eso fue el miércoles. El día viernes, como ministerio, una vez al mes teníamos vigilia de oración. Y nos reunimos justamente aquí cuando esto era pequeño. Era una casa que entrega al banco la vivienda. Antes de comprarlo, antes de establecer como iglesia, éramos un pequeño ministerio. Y estábamos reuniéndonos ya a las 11 de la noche para la vigilia de oración. Y entran unos compañeros que están en la infantería y dice: hermanos, Dios les bendiga, ¿quién conoce al sargento tal que estaba internado en el hospital? Entonces dijeron: yo, ¿cómo? Sí, nuestro compañero ya. Y dio el apellido. Dice: hoy viernes a las 4:30, 5, Dios me puso que vaya a orar por él. Y él no quiso aceptar al Señor. Él me rechazó. Y él dijo que no, que él no iba a morir, que Dios era misericordioso y que Dios lo iba a sanar y se iba a levantar. Y ahorita me informa un compañero, porque dentro de la milicia hay compañeros de enlace cuando alguien muere para moverse y hacer los trámites correspondientes. Dice: ahorita me comunican que a las 7 era lo que salimos nosotros ahí, como cerca de las 6 de la tarde, a las 7 de la noche acabó de fallecer. Se fue, murió. Y él entró solo por un dolor de barriga y un problema en el pecho. Nada más. Él dijo que era algo sencillo. Dios le dio la oportunidad. Dios permitió que fuera el miércoles. No sé quién más habrá ido. Aquel compañero fue también el viernes antes de morir. Y él no fue humilde. Él fue muy arrogante y prepotente. Fue muy orgulloso. Dijo: no, Dios tiene la obligación de sanarme, porque Dios es misericordioso. No, si Dios es bueno, Dios es amor, dice la Biblia, pero también Dios es fuego consumidor. Y que el pecado y la maldad, tarde que temprano, va a alcanzar a la gente. Y que el pecado corta la vida del ser humano. No permite que su vida se alargue, sino que se acorte. Cuando alguien peca, su vida se acorta.
Cuando alguien se aparta del pecado y viene a Cristo, su vida es extendida, es prolongada. Dice la Biblia en Éxodo 25, 23, hermano, recuerdo de que el Señor dice: si tú me sirves, yo bendeciré tu pan. Si tú me sirves, yo bendeciré tus aguas. Si tú me sirves a mí, yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Si tú me sirves, dice, no habrá mujer que aborte ni estéril en medio tuyo, y yo completaré el número de tus días en la tierra. Eso dice en la Biblia. Pero ¿cuál es la condición? Si yo le sirvo. El problema está que la gente quiere la bendición de Dios, pero no quiere servirle a Dios. La gente quiere que Dios lo sane, le provea, le multiplique, lo guarde del mal, pero no quieren servirle a Dios. Hoy te vengo a decir en el nombre de Jesucristo que si no llevamos una vida de servicio y de seguirle y servirle a Él y de gratitud a Él, pues ciertamente no hay bendición. Porque Dios camina con gente que le sirve. Dios se manifiesta a gente que le ama, gente que es agradecida. Hay que ser agradecido por la vida. Hay que ser agradecido por todo lo que Dios nos da. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y termino con esta parte. Me agrada lo que dice el versículo 16. Y lo vamos a interpretar de esta manera. Aquí dice de que para que yo sea sanado, aparte de, te estoy ahorita resumiendo los versículos que hemos leído, lo que da a entender es que dice, aparte de para yo poder ser sanado, yo tengo que primero llamar a mis pastores, a mis ancianos, a mis líderes, para que ellos oren por mí. Pero también dice, yo tengo que confesar mi pecado. Yo tengo que confesar mi pecado para que ellos oren por mí y para que yo pueda ser sanado. Porque dice que la fe eficaz del justo puede mucho. Porque dice que la oración de fe salvará al enfermo, ¿sí o no? Así lo dice aquí en el versículo 14, claramente, el versículo 15, que la oración de fe salvará al enfermo. Entonces yo tengo que confesar mi pecado. Yo tengo que reconocer que he hecho lo malo. Yo tengo que reconocer de que solo en Él está la esperanza de mi vida, Cristo Jesús. Amén. Entonces, los que estamos sanos por la gracia de Dios, debemos orar por los que están enfermos. Porque un día también el dardo de la enfermedad te va a pegar a ti y me va a pegar a mí. Y un día yo también voy a necesitar la oración de ustedes para mí. Amén, iglesia. Entonces, yo no puedo recibir de ustedes lo que yo no doy. ¿Sí o no? Lo que yo doy, voy a recibir. Si doy oración, recibo oración. Si doy bendición, recibo bendición. ¿Sí o no? Si doy un buen consejo en Dios, también voy a ser aconsejado. Si trato a alguien de ayudar en algo material, un día también voy a recibir yo esa ayuda. Entonces, lo que doy, recibo. ¿No es cierto? Esa es la ley de Dios. Esa es la ley de Dios. Cuando doy, todo lo que doy va a venir a mí. Si doy amor, recibo amor. Si doy odio, voy a recibir odio. ¿No es cierto? Si causo aflicción en alguien, voy a recibir aflicción. Si aborrezco a alguien, voy a recibir aborrecimiento. Si desprecio a alguien, voy a recibir desprecio. Lo que doy, recibo. Entonces, seamos una iglesia que demos bendición. Seamos una iglesia que demos oración por otros. Seamos una iglesia que tengamos una actitud de generosidad sin ver a quién lo hacemos. No diga, no, yo con este no muero porque prefiero que se muera. Porque si oro, Dios lo va a sanar. Y vamos a estar como el profeta Jonás. Jonás no quería ir a Nínive a llevar el mensaje de Dios, porque Jonás sabía que Dios era misericordioso, ¿sí o no? Y Jonás dijo, viste, si ves, por eso no quería venir a Nínive, porque ahí está, me hiciste venir por gusto. Y
camino de 3 días a predicarle que dentro de 40 días Nínive se ha destruido. Ya ha pasado más de 40 días y tú no la has destruido, porque yo sé que tú eres bueno y misericordioso. Eso le reclamó Jonás. Y Dios le dice: ¿por qué te enojas tú? ¿Por qué te enojas? ¿Sí o no? Él se enojó porque Jonás era un profeta amargado, un profeta donde quería juicio a sus enemigos y no quería el perdón de Dios. Nínive era enemigo de Israel, pero Dios lo manda a orar por sus enemigos y a hablar la palabra a sus enemigos, a Nínive, un pueblo idólatra y enemigo de Israel. Por eso no quería ir. Él quería que Dios los mate a los nínives, a los ninivitas. Pero Dios no los mató. Dios los perdonó. ¿Sí o no? Porque dice que todos ellos, al mensaje de Jonás, el rey decretó 3 días de ayuno. ¿Sí o no? Y dice que Dios los perdonó y no los destruyó, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Cuántos lo creen? Dele fuerte gloria al Señor. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Quiero orar basado en lo que dice aquí. Primeramente, si está alguno afligido, haga oración. Segundo, dice: está alguno enfermo, llama a los ancianos, úncalo con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiere pecado, Dios lo perdonará. Amén, iglesia. Así que, como es semana de oración, quiero en esta hora hacer algo diferente que el Señor ha puesto en mi corazón. Quiero orar por las necesidades de ustedes. Quiero llamar primeramente, si me ayudan mis hermanos que están aquí, para que ven acá adelante hermanos y hermanas que están atravesando problemas de salud. Venga, por favor. Venga, quiero que me haga aquí una fila o 2 filas. Me ayudan los líderes. Y lo vamos a ungir con aceite. Vamos a cumplir lo que la palabra de Dios nos enseña y lo que la palabra de Dios revela y manifiesta. Todo aquel que está padeciendo por un problema de salud, venga, pase creyendo, venga al altar del Señor. Al venir al altar estamos diciendo: Señor, yo sé que tú eres mi sanador, mi salvador y mi libertador, y que solamente tú me puedes ayudar. Amén, iglesia. Así que todo lo que tengan, quiero que me hagan filas para poder pasar por medio de ustedes. Filas, una fila, otra fila, dejando un espacio, por favor. Sí, un poquito más allá. Una fila, otra fila aquí. Póngase aquí al lado, madre, mi hermanita. Ahí. Otra fila ahí. Atrás otra fila, así fila, y deje como un pequeño pasillo para pasar por en medio para orar por ustedes. Vamos a orar por todos los que están enfermos. Llamo a mi esposa, la pastora Sonia, que me ayude, por favor. Llamo a la pastora que me ayude. Y también llamo a mi hermana diácona Marixa para poder poner aceite sobre ellos. Gloria sea al Señor. La Biblia dice: ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos y úncale con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiere pecado, le perdonará. ¿Cuántos creen que el Señor le puede sanar en esta hora? ¿Cuántos creen que Dios es real? Predicamos, adoramos y servimos a un Dios que es real y que vive. Y que ese Señor que sanó ayer, ese Salvador y sanador que sanó ayer, sana hoy también. Y sana ahora. Y seguirá sanando mañana. Amén, iglesia. Solo creamos. Pero mientras oramos por ustedes, yo quiero que cada uno delante de Dios se ponga cuenta con el Señor. Mientras oramos por ustedes, quiero que cada uno delante de Dios comience a elevar una oración, diciéndole al Señor: perdóname, Padre, si me he apartado, si me he enfriado,
si he, Dios mío, dejado mi comunión contigo, si ya no estoy orando, si ya no te estoy buscando con pasión y amor como antes, si me he alejado de tu casa de oración, diga perdóname. Si he cometido cualquier pecado, Señor, perdóname. Vamos, pídale perdón a Dios. Si ha entrado duda, diga. Si ha entrado incredulidad, perdóname. Vamos a orar por ustedes. Le vamos a ungir con aceite. Así que pido en esta hora que se ponga cuenta ahí. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Usted coja ese. Sí. Te va ungiendo. Écheles aceite a todos. Pastora también. Ten aceite y orando. A todos. Sí, a todos los que pasaron. Oro. Cierre sus ojos y ore. Usted solamente pida perdón. Usted solamente diga: Señor, perdóname. Sé que tú eres bueno. Sé que tú eres misericordioso. Sé que tú eres perdonador. Señor, a ti me humillo, dígale. Vamos, diga: a ti me humillo, Señor. Pongo mi fe en ti, oh Dios. No confío en la ciencia porque es limitada. No confío en los médicos porque el hombre es limitado. Confío en ti, Señor. Vamos, ore, diga: Señor, tu palabra dice: bienaventurados son los que ponen su confianza en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Diga: Señor, yo confío en ti. Diga: yo confío en tu obra. Diga: yo confío en tu obra redentora. Yo confío y creo en esa sangre que me limpia, que me liberta de pecado. Vamos, ore conmigo. Usted ore conmigo. Ore conmigo. Diga: Señor, yo confío en esa llaga. Diga: yo confío en esa llaga que llevaste en tu cuerpo. Y creo que tu palabra me dice que por tu llaga soy sanado. Que en esta hora yo reciba sanidad, poder sanador, virtud sanadora por las llagas de Jesús. Porque creo en ti, creo en ese sacrificio, creo en esa sangre, creo en esas llagas. Creo en ese nombre que es sobre todo nombre. Señor, tu palabra dice que para ti nada es imposible, que para ti nada es difícil, que hay imposible para ti, Señor. No hay nada. Creo en ti. Perdóname si he dudado. Perdóname si he tenido en mi corazón incredulidad. Diga: perdóname, Señor, si me he alejado, si me he enfriado, si me he apartado de tus caminos. Perdóname si me he vuelto arrogante, prepotente, altivo. Me arrepiento, me humillo en el nombre de Jesús. Perdóname. Lávame en tu sangre, libértame, rompe las cadenas de pecado, de religiosidad, de incredulidad, en el nombre de Jesús. Todo lo que afecta a mi fe, vamos, ore y diga: todo lo que afecta a mi fe, todo lo que limita mi fe, todo lo que debilita mi fe, yo lo reprendo, lo echo fuera de mi corazón. Diga: creo en ti, Señor. Vamos, diga: creo en ti, Jesús. Creo que tú eres mi Salvador. Creo que tú eres mi sanador. Creo que tú eres mi ayudador, mi libertador, mi consolador. Yo recibo ahora, diga, por la fe en tu palabra, yo recibo mi sanidad. Yo recibo mi sanidad. Poder sanador. Vamos, diga: poder sanador. Diga: Espíritu Santo. Vamos, diga: Espíritu Santo. Ahora, tócame y sáname. Fuego sanador, unción sanadora, virtud sanadora. En el nombre de Jesús recibo, recibo mi sanidad. Lo creo
Dígalo, creo. Tu palabra dice que para el que cree, todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Jesús, creo en ti. Creo en ti. Ayúdame. Ayuda mi incredulidad. Honra mi fe. Vamos, diga, honra mi fe. Honra tu palabra. Honra tu promesa en mi vida. Porque yo creo en ti. No quiero terminar, diga, en un hospital, en una clínica, en una cama, en una silla de ruedas. Quiero servirte. Quiero estar sano para buscarte, para glorificarte, para servirte. Sáname, sáname ahora. Espíritu de Dios, Espíritu de vida, Espíritu de Cristo, sopla vida, sopla vida, sopla vida. Recibe ahora. Recibe vida en el nombre de Jesús. Recibe vida, recibe sanidad en el nombre de Jesús. Fuego sanador, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de gloria, Espíritu de Cristo, Espíritu sanador, Espíritu de vida. Oh, toca ahora. Toca a mi hermano, toca a mi hermana y sánalo, Padre, sánalo. Tú tienes el poder para hacerlo. No hay nada imposible para ti. Creemos en ti, Padre. Tu palabra dice que si oramos con fe, ungiendo con aceite, la oración de fe lo salvará, lo sanará. Y si hubiera en pecado, lo perdonarás. Misericordia, piedad y compasión te pido. Muéstrate, Padre. Muéstrate. Revélate en tu misericordia, en tu amor y tu gracia. Que tu pueblo pueda crecer en fe. Que tu pueblo pueda testificar que tú eres el mismo de ayer, de hoy por los siglos. Tú sanabas ayer, sanas hoy y sanas ahora y sanarás mañana. Yo lo creo, diga. Vamos, diga, mis ojos. Ore conmigo, diga, mis ojos. Verá tu gloria. Verá mi sanidad. Verá la sanidad en mi cuerpo. Yo veré tu misericordia manifestada en mi vida. Tu poder sanador en mi vida, sanándome. Y yo testificaré, y yo proclamaré, y yo te alabaré y glorificaré tu nombre y diré lo que has hecho conmigo, tus maravillas, tu grandeza, tu misericordia. Testificaré que tú eres bueno, que tú eres bueno, que tú oyes la oración, que tú salvas, pero también sana y sanas bien. Libertas, levantas, restauras, das vida nueva. Yo lo creo. Das órganos nuevos, arterias nuevas, todo nuevo en nuestros cuerpos, porque tú nos creaste, porque tú eres mi Dios, mi creador, mi salvador, mi sanador, mi libertador. Dígalo, creo. Dígalo, creo. Lo recibo por fe. Diga gracias, Jesús. Diga gracias, Jesús. Diga gracias, Jesús. Vamos, diga gracias, Jesús. Dígalo, recibo por fe. Oh, Barabasoka Tamahai. Oh, Barabarabasoha Maha. Oh, Barabasoke Temenei. Y Barabasoa. Espíritu de Dios. Fuego sanador. Fuego sanador. Fuego del Espíritu Santo que sana. Unción sanadora en los cuerpos, en los órganos, en los pulmones, en la columna vertebral, en las cervicales, en la lumbalgia, Padre amado. Ay, Dios eterno. Fuego sanador en el útero, en el hígado, en el riñón, en el páncreas, en la vejiga. Fuego sanador en la próstata, en el colon. Fuego sanador en la sangre, Padre. Fuego sanador en el corazón,
en el cerebro, esas neuronas, en la vista, en la garganta, en la tiroides. Fuego sanador en los huesos, Padre, en los huesos, artritis, artrosis, osteoporosis, fuera, cáncer fuera, leucemia fuera, diabetes fuera, en el nombre de Jesús. Barrabasoa, todo problema de columna, todo problema de columna en los discos, en el nombre de Jesús, sé sano, sé sano. Hay toque, Espíritu Santo. Ay, con tu fuego quema. 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 Cabarabasoa. Emaramasahai. Emarabasoa. Y Cataramasenei. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Hecho está por tu palabra. Hecho está por tu palabra. Vamos, declare, diga, hecho está. Dígalo, recibo por fe. Dígalo, recibo por fe. Gracias porque me liberas de este dolor, de esta enfermedad, de esta aflicción. Para gloria tuya, para alabanza tuya. Estoy sano, diga. Vamos, diga, estoy sano. Estoy sano, diga. En el nombre de Jesús. Diga, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos, diga gloria a Dios. Vamos, diga gloria a Dios. Glorifique a Dios. Exalte a Dios. Alabanza a Dios. Dele gloria. Dele honra. Precioso. Dele gloria. Vamos, adórelo ahí. Adórelo. Recibe toda la gloria. Vamos, adórelo. Recibe y recibe toda la gloria. Honra. Tuya es. Precioso. Tuya es Jesús. Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Y toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recíbelo, Señor. Recibe nuestra alabanza. Recibe nuestra adoración. Di creo en ti, Señor. Adóralo. Y lo que hará. Adóralo. Creo que lo hiciste. Crea que lo hiciste. Crea que Dios lo hizo. Creo que Dios lo hizo. Y usted también crea que Dios lo hizo. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu de Dios. Aquí está el Espíritu de vida. Aquí está el Espíritu de gloria. Aquí está el Espíritu de Cristo. Aquí está el Espíritu sanador. Tocando y sanando. Tocando y sanando. Te toca y te sana. Te toca y te sana por la llaga de Cristo. Por las llagas de Cristo. Oh, Catamay. Oh, Barabasoa. Por las llagas de Jesús. Eres sano. Eres libre de esa aflicción. Eres libre de ese dolor. Eres libre de esa enfermedad. En el nombre de Jesús. Hecho está, Padre. Levanta manos al cielo. Dile gracias, Jesús. Gracias. Lo hiciste, lo recibí. Estoy sano, diga. Estoy sana, diga. A ti te doy gloria. Lo creo, diga. Hecho está. Vamos, diga, hecho está. Gloria a Dios. Amén. Y amén. Dale gloria y alabanza, pleitesía al que vive por los siglos de los siglos. El dador de la vida, el Rey de reyes y Señor de señores, el príncipe de paz. Siéntate sano.